Vamos a mirar la primera lectura, si tienen ahí ustedes su Biblia a la mano. Vamos a enfocarnos en el capítulo 64 de Isaías, versículo 4. Aquí hay que tener mucho cuidado, solamente como referencia, si ustedes se dan cuenta, ahí en la Biblia aparece el capítulo 5 y entre paréntesis el 4. Aquí en la liturgia se toma en cuenta el versículo que está entre los paréntesis. Dice este versículo 4: tú aceptas a quien hace el bien con alegría y se acuerda de hacer lo que tú quieres. Tú aceptas a quien hace el bien con alegría y se acuerda de hacer lo que tú quieres. Si miramos todo el pasaje de esta primera lectura, encontramos cierto tipo de cosas que se manifiestan en una persona que ha madurado en su pensar, que ha madurado en su en lo que vendría a ser su experiencia con Dios. Nosotros vamos haciendo una experiencia con Dios en la medida en que avanzamos en esta vida. No podemos decir que tenemos la misma concepción de Dios que cuando teníamos menos años. Algunos de nosotros ya tenemos cierta cantidad de años y no podemos decir, no, yo la misma concepción que tengo de Dios es la misma que tenía hace 20 años o hace 30 o a lo mejor más. Yo puedo decir, no, los estudios que yo he tenido, las reflexiones, la experiencia con Dios mismo ha cambiado esa visión de Dios. Y lo mejor sería que nosotros estemos madurando en esta experiencia con Dios y que incluso hasta nuestra oración vaya cambiando de tinte, porque no podemos estar todo el tiempo teniendo la misma experiencia con Dios y estarle siempre pidiendo lo mismo. Entonces tenemos que ir progresando. ¿Qué miramos en estos últimos capítulos de Isaías? Encontramos a un pueblo que ha reflexionado sobre su experiencia con Dios y por eso es capaz de decir, por ejemplo, en el capítulo 63, versículo 15, no, en el versículo 16, tú eres nuestro Padre, aunque Abraham no nos reconozca, ni Israel se acuerde de nosotros. Tú, Señor, eres nuestro Padre desde siempre, eres nuestro Redentor. ¿Por qué, Señor, haces que nos desviemos de tus caminos y endureces nuestros corazones para que no te respetemos? Cambia ya por amor a tus siervos y a las tribus que te pertenecen. Qué poco tiempo tu pueblo santo fue dueño del país. Nuestros enemigos han pisoteado tu templo. Estamos como si tú nunca nos hubieras gobernado, como si nunca hubiéramos llevado tu nombre. Ojalá rasgaras el cielo y bajaras, haciendo temblar con tu presencia las montañas. Todo lo que es esta primera lectura es una oración para implorar la ayuda de Dios. Pero la oración tiene esos tintes y matices de las cosas que nosotros vamos experimentando en nuestro caminar. A veces nosotros no entendemos la presencia de Dios en nuestras vidas y a veces también no entendemos la presencia de algo tan cotidiano, como por ejemplo podrían ser los papás. Los papás que dentro de su muy buena intención nos tratan de corregir con consejos, con llamadas de atención, con regaños. ¿Y qué pasa? Pues en cierta edad, cuando somos niños o somos adolescentes, de repente no entendemos. ¿Y por qué me regañas? ¿Y por qué me llamas la atención? ¿Y por qué me estás mande y mande? Y no lo entendemos. ¿O por qué nos pegaron en cierto tipo de casos? ¿Por qué nos pegaste? Pero cuando vamos avanzando en la vida entendemos que los papás tenían una muy buena intención, que a lo mejor no sabían educarnos, formarnos y a lo mejor a una enseñanza repetida, ellos nos fueron formando como ellos los enseñaron y ya uno llega a comprender. Ese pensamiento viene a ser cuando una persona sin duda ha madurado.
ha reconocido las cosas buenas y a lo mejor los fallos de los papás, pero hay quien a lo mejor no maduró y a lo mejor todavía estará con el mismo resentimiento hacia el papá o a la mamá porque le regañaban, porque no le daban permiso de esto, porque le prohibían esto, porque le prohibían aquello, y vivirá así resentido. E incluso ese mismo resentimiento en su inmadurez, el hijo o la hija se los transmitirá a sus hijos, y en este caso los nietos estarán a lo mejor hasta resentidos con la abuela o con el abuelo por las cosas que le hicieron. Eso sin duda también refleja inmadurez. Pero cuando ya uno ha madurado, ahora entiendo, pues mi papá hizo el esfuerzo. No tuvo tanta educación, no tuvo tanta formación, a él no le enseñaron. ¿A quién le enseñaron a ser papá? ¿A quién le enseñaron a ser mamá? Si a veces las muchachas ya cuando tienen sus criaturas le hablan a la mamá, mamá, ¿cómo le cambio el pañal? Ya está todo rosado, ponle talco. Si no tienes talco, ¿qué le van a poner? Maicena. ¿Sí, verdad? ¿Maicena o qué? ¿O cal? Aparte de la maicena, ¿qué más se le pone? Pomadas. No, pero en los ranchos no hay. Cuando no hay talco, le ponen maicena, ¿no? Luego por eso se inflan los chiquillos todos así. Pero van preguntando y hay cosas que hace esto al otro, y a veces la mamá solamente repite las mismas cosas que le enseñó su mamá, pero nos damos cuenta después, me acuerdo que es lo que dicen ahora, que para que después de darles de comer, que hay que ponerlos y hay que darles palmaditas y tantas cosas que a veces que van repitiendo las cosas que ni son buenas y todas esas cosas. Cuando ya uno crece, uno se da cuenta, ahora reconozco los golpes de mi mamá, ¿por qué no me quería dejar hacer esto? Mi papá, ¿por qué no me quería dejar? Si hemos progresado y hemos también reflexionado de las cosas que nos prohibían. Pero si no, pues vamos a estar todo el tiempo resentidos, recordando el pasado. Hay veces que nosotros también acá en la vida religiosa, igual nosotros no maduramos. De repente uno pide un permiso acá en la vida religiosa y uno le dice a los superiores o a los encargados, a los formadores, me da permiso de hacer esto, y nos dicen no, y uno se queda, pero espérate, ya más adelante vas a ver y entenderás y las cosas. Hay veces que entendemos y hay veces que no entendemos. ¿Qué es lo que nos hace entender? Los golpes de la vida, pero también si nosotros aplicamos humildad para comprender los golpes de la vida. ¿Por qué uno a veces no entiende? Porque uno deja o se queda arraigado en el orgullo y la soberbia. Uno también con humildad tiene que ver las cosas del pasado, aunque sean dolorosos, para aprender. Entonces pidamos a Dios que nos conceda humildad para comprender también a nuestros familiares, a nuestros papás que quisieron en buena intención ayudarnos, y pidamos también humildad para entender a Dios, tener esa experiencia buena con Dios. Dice en el versículo 4 del capítulo 64, tú aceptas a quien hace el bien con alegría. Bueno, ya ahora sí reconozco. Hay veces que los muchachos son muy de quejarse, o somos muy de quejarnos. Mamá, ¿tú por qué tienes tu preferido? Y a veces pues, no es tanto que sea el preferido, pues es a veces a quien mira con más buenos ojos, porque a veces es el más cumplidor. Hijo, ve a traer esto, y ahí va. Y pues obviamente la mamá, quieran o no, tiene como mayor predilección y le puede decir a aquel con más confianza, a ver, ve a hacer esto, porque ya sabe que cumple. Y el otro puede decir, es que tú nada más le pides al otro esto, nada más miras al otro, pues quieras o no, pues es el que más obedece. Tú a cada rato me rezongas. Y luego cuando te pido las cosas, no las haces ni de buen agrado, las haces ahí como tus patas, ahí te pido que barras, ahí dejas todo el polvo amontonado allí en la esquina, no haces las cosas bien, todo tocho. Pues ¿cómo quieres que no nos pueden tener en buena estima si nosotros no obedecemos bien? Y también pasa lo mismo con Dios. A veces uno no hace las cosas bien ni con alegría. Y uno también tiene que reconocer que Dios bendice al que cumple con su voluntad y lo hace con alegría. Y a veces nosotros nos quejamos, esa es la experiencia también con Dios que a veces no hacemos. Y si nos quejamos, Dios, ¿por qué me pasa esto? Dios, ¿por qué el otro? Dios, ¿por qué aquello? Y no lo entendemos. Lo mismo que uno a veces no entiende también esa misma relación con los papás. ¿Por qué a mí esto? ¿Por qué a mí lo otro? Bueno, si te acercaras más a tus papás,
si los conocieras un poco más, ¿les has preguntado? Es que yo no sé por qué me dicen esto. ¿Les has preguntado? ¿Te molesta esto? ¿Les has dicho que te molesta esto? No, no se los he dicho. ¿Y por qué no se los has dicho? Porque no tienes confianza. Si tuvieras confianza, le dirías: ¿sabes qué, papá? No me gusta que me digas esto, o no me gusta que hagas esto. Mamá, ¿sabes qué? Hay esto que no me gusta. ¿Y por qué no te acercas? Porque no tienes confianza. A lo mejor un día intentaste acercarte y te volteó la cara de un trancazo y ya dijiste: no, pues ya mejor no me acerco, y desde ahí mantienes distancia y nunca rompiste esa barrera, nunca cruzaste esa línea, porque te quedaste con esa imagen del gruñón, del enojón. Y a veces así estamos con Dios, no comprendemos cierto tipo de cosas. A veces lo que se mira, por ejemplo, en los velorios, uno puede ver de diferente tipo de velorio. Hay velorios de paz, de tranquilidad, y hay velorios de reproche, de reclamo. ¿Por qué? ¿Por qué él? ¿Por qué ella? ¿Por qué no otros? Él tan bueno, ella tan buena. Hay otros mendigos allá, borrachos, viejeros. ¿Por qué no te llevaste a esos infelices, desgraciados, hijos de su...? Y así empieza el reclamo y el reproche. Yo hago bien a la sociedad y los demás no. ¿Por qué? ¿Por qué a mí esta enfermedad? ¿Y por qué esos desgraciados, esos del escuadrón de la muerte, ni se mueren los infelices, ni tragan todo el día intoxicados y alcohol? ¿Por qué no te llevas a esos? ¿O por qué no les das una enfermedad de esos? ¿Y por qué a mí sí? Yo que le hago bien a la sociedad. Pues a veces no entienden, porque no hay una cercanía con Dios y hay reclamo y reproche. El hecho de que nos acerquemos más a Dios incluso nos llevaría a entender, o por lo menos abrazar esa cruz que nos toca. Tu papá te pidió esto, tu mamá te pidió esto. Ahora lo entiendo, ahora lo entiendo, algunos. ¿Pero por qué? Porque se acercaron, platicaron, abrieron su corazón. La experiencia que uno tiene con los papás nos lleva a comprender sus virtudes o sus defectos. Si uno no tiene experiencia con el papá o con la mamá, uno podría reclamar: ¿por qué el papá alcohólico? Es que mi papá es un borracho, maltrataba a mi mamá. Ok, ¿conociste la vida de tu papá? ¿Sabes de qué familia viene? ¿Sabes cómo es que comenzó a meterse en esa cuestión del vicio del alcohol? También tienes que conocer su vida. No la conoces, nada más te dedicas a señalar el defecto o esa cosa mala que tiene. Y sí, está mal, pues, pero también tienes que comprender que hay ocasiones que se agarran las cosas porque vivimos sumergidos en un ambiente, en una circunstancia. Pero si no nos acercamos, si no platicamos, si no abrimos el corazón, pues no vamos a tener conocimiento ni de Dios, ni tampoco de los familiares con los que a veces tenemos pugna o rechazo, aislamiento. Algunos de ustedes ya han aceptado, y qué bueno, algunos de ustedes ya han aceptado venir a los cursos bíblicos y sus vidas han cambiado, porque incluso ya perciben a Dios de otra manera. ¿Quién de ustedes no, por ejemplo, todavía sigue cargando con la imagen de un Dios castigador? Porque así se lo transmitieron. Y de repente los papás le decían: si no haces esto, Dios te va a castigar, te va a llevar el diablo, y cosas de esas, y para todo Dios te va a castigar. Y la imagen ahí va creciendo y tan arraigada que después uno no se la puede quitar. Porque así le dijo la abuelita, así le dijo la mamá y así le decían los demás. Pero quien ha hecho una experiencia con Dios lo conoce más, conoce su palabra, conoce su mensaje, su revelación, y poco a poco comienza a conocerlo. Y ya se puede ver, a veces se puede ver ese tipo de personas que en algún momento estuvieron criticándote, criticando a los demás, se puede ver ese tipo de personas que echaban tierra sobre las personas de la iglesia sin conocerlas, pero aquel odio, o te reclamaban a ti que venías a la iglesia, pero un día vino, se acercó, participó del curso de Biblia y empezó a cambiar también su perspectiva, su visión. Y ahora hay alguno de ustedes por ahí que compartía que el hijo le decía a la mamá: ay mamá, todos los que se van a la iglesia son unos hipócritas. Y la mamá era la que venía a la iglesia, o sea, le estaba diciendo a la mamá también que era una hipócrita, una falsa. Ella estaba involucrada ahí en toda la mantada. Y un día este fulano vino con su esposa, los invitaron a una misa de esas de cumplimiento, de esas de 15 años, de esas que a veces se hacen que nada más los toman algunos como evento social. Vino y el padre le dio una santa arrastrada, pero eso le dolió, pero al mismo tiempo le abrió una herida que después supo que tenía que curar. Y poco a poco, mira, y ya después, ahora él es criticado por su familia y le dicen: sí, tú también ya eres de aquellos hipócritas que criticaban.
Es algo que nosotros vamos haciendo experiencia en la medida. A lo mejor algunos de ustedes que están ahorita sirviendo antes también estaban allá afuera criticando. A lo mejor ustedes eran de los que nos criticaban a nosotros los curas aquí. Esos curas, nada más puro dinero, pues no sé qué, y ese cuate, y ese regañón que está ahí siempre de nombre modesto, nada más echando piedras, se alarga en sus misas como si uno no tuviera nada que hacer, como no tiene nada que hacer. Y así, aquel fulano que me dejó hasta un papelito ahí, echándome un montón de cosas. Y ahora a lo mejor está en la liturgia. No sé, o sea, puede ser, o sea, no estoy diciendo que sea uno de ellos, pero pues hay que ponérselo todo en manos de Dios, porque una vez juzga por ser superficial, por desconocimiento. Pero en la medida en que hagamos la experiencia con Dios, vamos a poder hacer una oración madura. Y también vamos a poder hacer comentarios maduros. En la medida en que nos enfrentamos a los cocolazos, a los golpes de la vida, maduramos. ¿Quién madura? Una persona que se enfrenta a los golpes de la vida. Ustedes saquen a sus muchachitos de las situaciones difíciles de la vida y los van a convertir en unos inútiles. Y si ustedes son inútiles, ellos van a quedar peor. Porque a veces así pasa. Está la moraleja aquella, ¿no? De la mariposa. Aquel fulano pasa y ve a aquel capullo y sacando las alas, aquel dice, la voy a ayudar y empieza a cortar el capullo. Y aquella mariposa no pudo fortalecer sus alas y se quedó así. Y a veces así pasa con muchos que no quieren que los demás sufran o que no tengan esa confrontación con los golpes de la vida. No, porque no quiero que sufra. Pues ándale, pues no quieres que sufra, todo el tiempo va a estar sufriendo, por inútil, ya no maduró, al rato no vas a estar tú. El cuento también rápido de la mamá canguro. La mamá canguro que no quería que su hijo anduviera por allá y apenas saltaba de su costalito que tenía enfrente y lo agarraba, ven, bájase para acá, no sé. Y empezó a crecer y a crecer y a crecer y apenas saltaba y no, véngase para acá. Y un día aquel se enamoró de otra cangura por allá y dijo, no, usted se va a quedar aquí. Y no, y ese pobre canguro, un día ya después la mamá se murió, porque las mamás también se mueren en los canguros y todo lo demás, y después murió la cangura y el canguro no podía salir, y el día que ya lo sacaron no podía caminar porque no aprendió a caminar. Y así pasa con la vida. A veces, lejos de ayudar, perjudicamos porque queremos quitarle los problemas de la vida. Hay que enfrentarnos, y en la medida en que nos enfrentamos a las pruebas de la vida, nosotros vamos madurando. Vayamos ahora a lo que vendría a ser la segunda lectura, donde nos presenta San Pablo que Dios nos concede dones con los cuales nosotros podemos crecer, madurar, progresar. Dice versículo 7 del primer capítulo de Corintios, de este modo no les falta ningún don de Dios mientras esperan el día en que aparezca. Si tú vives cerca de Dios, Dios siempre te va a dar lo que necesitas en tu vida. Pero nos apartamos de Dios y empezamos a quejarnos de que nos falta esto, que nos falta aquello. Versículo 9, Dios siempre cumple sus promesas y Él es quien los llamó a vivir en unión con su Hijo Jesucristo. Dios cumple sus promesas, no es como nosotros. Ay, Señor, ya voy a ir. Ay, Señor, ya voy a hacer esto. Y a la mera hora no cumplimos. No cumplimos a lo mejor como aquellos trabajadores o aquellos empleados de aquel señor que los dejó a cargo de diferentes cosas en la casa. Vayamos al Evangelio, Marcos capítulo 13, versículo 34, donde dice, deben hacer como en el caso de un hombre que estando a punto de irse a otro país, encargó a sus criados que le cuidaran la casa, a cada cual le dejó un trabajo y ordenó al portero que vigilara. ¿Quién es aquel que se hace cargo de las cosas que se les deja como responsabilidad? Pues la persona madura, la persona que ha comprendido que tiene una responsabilidad. ¿Cómo se le puede decir a aquella persona que no cumple? Pues un inmaduro. Oye, eres un inmaduro, te dije que hicieras esto y no lo hiciste, te pusiste a hacer otro tipo de cosas, eres un infantil, eres una persona superficial, ¿cómo vas a crecer? Te tocaba hacer esto y no lo hiciste, inmaduro. Y así la persona inmadura en la casa, inmadura en su relación con los demás, donde quiera va a tener problemas. Hay personas que se la pasan brincando de un trabajo a otro y empieza a echarle la culpa. Es que los de aquella fábrica, es que los del otro, y aquí y allá. Y a veces uno dice, todos los demás están mal, cuando uno es el que está mal. Si uno no encaja bien en los demás, pues es porque uno está mal.
Uno tiene que aprender. Si la persona es madura, sabrá cómo trabajar con las personas difíciles, pero es que nunca le enseñaron en su casa porque todo siempre se lo cubrían en una esfera de cristal. Es una persona que no ha crecido, no ha madurado. Y así nos podemos enfrentar en la vida siempre, y a lo mejor conocemos personas que no han cumplido, que no han llevado a cabo su promesa de fidelidad en el matrimonio, que no han llevado a cabo su promesa de van a hacer este trabajo, yo me comprometo, no te preocupes. Y uno llega y ¿dónde está? ¿Por qué no lo hiciste? Es que empieza uno a justificarse y a poner un montón de excusas, y en la medida lo que vendría a ser tan larga nuestra explicación de una justificación, así es también nuestra mediocridad tan grande. Y ya vemos a veces así, estamos en un ambiente así, mediocres, porque no hemos madurado. Te dejé en un trabajo, te pongo como responsable de esto y no lo cumples, empiezas a echarle la culpa a los demás. Una persona madura, incluso hasta cuando se le deja a cargo de algo, está despierto, está vigilante y sabe que se comprometió a esto, pero está atento a que otras cosas también se lleven a cabo. Oye, yo tengo que hacer esto, pero la otra persona no está poniendo galleta, entonces tengo que ir a decirle, oye, échale ganas, porque si no a mí me vas a detener. Pero una persona dejada no, va a decir, no, pues es que lo otro, no, es que lo aquello. Hay personas así tan cuadraditas que tienes que decirles 3 pasos para allá, 3 pasos para acá, y luego de repente pasa algo, ¿y por qué no lo hiciste? Pues es que eso no me lo dijiste. Pues qué inútil, qué inmaduro, qué superficial. Y así pasan nuestras vidas. Entonces, ¿cómo vamos a responder a Dios? ¿Y cómo vamos a responder a la familia, a la sociedad? En la medida en que crezcamos en la madurez. ¿Y cómo vamos a crecer en la madurez? En la medida en que también afrontemos nuestros compromisos y las pruebas de la vida. Hay que acercarnos a Dios, hay que hacerlo con alegría, hay que aceptar los golpes de la vida y buscar consejo, y en esa medida uno va aprendiendo. Dice el versículo 33, manténganse ustedes despiertos y vigilantes. Despiertos y vigilantes. Versículo 35, vuelve a repetir, manténganse ustedes despiertos porque no saben cuándo va a llegar el Señor de la casa. Yo a veces lo veo en cosas tan sencillas y no es un reproche para los hermanos que están aquí en la liturgia, pero a veces hasta uno mismo aquí también uno se da cuenta quién está. A veces están algunos de la liturgia, digo, no es reproche, no vayan a pensar que le estoy echando una indirecta a alguien, ¿verdad? Pero a veces alguien en la liturgia está y está aquí, tiene una responsabilidad, ¿no? Vamos a poner el ejemplo, le tocó el cirial, ¿no? Esa es su responsabilidad. Y de repente el encargado del libro se me durmió y yo estoy diciéndole allá buscando el del libro, y el del libro allá tragando moscas para otro lado, buscando allá no sé qué. Yo veo el del cirial, no es mi responsabilidad, tú nada más me dijiste que el cirial. Y los que están atentos, despiertos, pueden estar así mirando para todas partes, e incluso hasta pueden decirle al hermano que le tocaba el cirial, aunque él tenga el libro o tenga a lo mejor los vasos sagrados, a lo mejor puede decirle al cirial, te toca, ya, órale, el santo, rápido. No, hay unas criaturas que... No es reproche, no se vayan a sentir mal porque me van a empezar a decir, me están aquí escuchando. Pero sí, de repente uno encuentra así que gente dormida y despistada. Ay, Dios mío, digo, si así son aquí en la misa, imagínate allá afuera. Todos tenemos fallas, todos tenemos debilidades, pero tenemos que ir aprendiendo poco a poco. ¿Quiénes son las personas que casi no chocan? Los que van vigilantes. Hay alguien que nada más se enfoca en mirar hacia adelante y va manejando así, ni mira para atrás, ni mira para un lado, no. Y esas son las personas que más accidentes tienen. Porque como nada más va mirando, es que a mí me dijeron que nada más mirara para adelante. Pues también tienes que mirar hacia atrás, tienes que mirar cómo manejan los otros. Eso es estar despiertos, vigilantes. Pero hay personas que en la vida, no. Viene el matrimonio, en la vida social, ¿y qué pasa? Pues que no han madurado. Entonces vamos a estar despiertos y vigilantes en la medida en que maduremos. Y para madurar necesitamos también aceptar. A veces que la gente nos regaña, nos dice, estás mal en esto, no me regañes, a mí no, ¿por qué me regañas? Pues te estoy llamando la atención, te equivocaste. En vez de que digas, está bien, me equivoqué, qué bueno, dime qué hacer, órale. Y no, hay gente, y ahorita con esto, cuestión de actitud de cristal, ya no les puedes decir nada. Oye, está mal esto.
Ay, como tú lo hicieras tan bien, ahora resulta que tú eres el maestro. Pues te estoy diciendo que lo hiciste mal. Tienes que corregirte, tienes que hacer esto. Uy, a ver, enséñame tú, maestro de los maestros. ¿Conocen de esas personas? No las miren ahorita no es para echar indirectas, no. Yo nomás estoy diciendo que hay que crecer, hay que madurar, ya todos pero a veces no, tenemos equivocaciones en el trabajo, tenemos equivocaciones en la vida personal, tenemos equivocaciones en la familia, hay que madurar. Y yo pienso que a eso nos llama también las lecturas el día de hoy, para crecer más y hablando de este tiempo que es preparar el corazón, prepararnos nosotros. Que no sea un día más, un tiempo más, sino que sea, me estoy preparando, estoy avanzando. Porque avanzamos en años en esta vida, pero nos mantenemos en el mismo nivel de mediocridad, en el mismo nivel de despistados, en el mismo nivel de superficiales, ni más sabio, ni más maduro, ni más fuerte, ni más entregado, y en el mismo nivel, y a veces hasta peor, porque ahora se queja de todo. Antes por lo menos se quedaba callado, ahora se queja de todo. Ya como ya es más grande de edad, y ahora se queda con mayor libertad, y ahora se queja de todo. Y ahí estamos. Pidámosle a Dios que nos dé unas buenas sacudidas, porque a través de las sacudidas uno aprende. No hay que tenerle miedo a las cosas difíciles que tenemos en la vida. Ay, Señor, ya quítame esto. No, Señor, dame fuerza ante esta situación. Y si es tu voluntad, que se quite, pero que por medio de esta dificultad, por medio de estas sacudidas que nos estás dando en todo el mundo, que nosotros aprendamos. Miren, cosas van, cosas vienen. Ahorita uno se puede quejar de esto que nos está rodeando, pero si al rato se quita y no aprovechamos y no crecimos y no nos convertimos, ¿de qué nos sirvió tener un tiempo de exigencia, de dificultad en la vida, si no crecimos? Ay, Señor, ya quita esto. Ay, mi Señor, me agobia. Ay, Señor, ya. Y si te lo quita y quedaste igual de inútil, mediocre. No avanzaste. No, Señor, dame fuerzas, dame valentía, dame sabiduría para saber qué hacer ante la dificultad. Si es tu palabra, que se quite, pero que por medio de esta dificultad yo crezca, sea mejor y avance y madure, que me convierta. Pero ¿cuántos, verdad, queremos lo más fácil? Ay, Señor, que se me quiten estas mendigas lonjas que traigo aquí. Quítamelas, Señor, quítamelas. Deja de tragar, mendigo, ya. Ponte a hacer ejercicio. Ay, no, Señor, es difícil. No, nadie quiere sufrir. Ponte a hacer ejercicio. Ay, no, Señor, me canso. O sea, imagina, créanlo o no, hasta ese grado de ridiculez llega uno, porque uno quiere las cosas fáciles, así, chasquido de dedos, que se haga todo, y no aprovechamos. Hay que pedirle pues a Dios humildad para que nos dé unas buenas sacudidas, pero que nos dé esa sabiduría, esa humildad para aprender lo que tenemos que aprender, y que después de esta adversidad seamos más maduros. Que después de esta adversidad que estamos pasando todos, que seamos más fuertes y más confiados en el Señor. Que no pase en vano, que no pase que digan, estás igual. O sea, no, que seamos más maduros, más fieles al Señor, más fuertes para ayudar a los que son más débiles.